A ver, supuestamente está grabando, ¿no? A ver qué hacemos después con esa grabación. Lo paso al grupo. Ya, a ver, vamos a ver qué hacemos. Bueno, ya somos 11, entonces vamos a comenzar de una vez. Yo creo que otros compañeros ya se van a unir. Bien, compañeros, ¿están viendo mi pantalla? ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces ahorita comenzamos ya. Oringa, oringa. ¿Quiénes ya presentaron su práctico? ¿Nadie presentó su Práctico de práctico? El ¿cuál práctico práctico? 1 completo, Estructura. Ajá. Completo o algo así. O que lo haya yo presentado. no. ¿Nadie? ¿Cuál práctico? Mío, está bien. Pues, ¿en qué materia está? Ya, comencemos una vez. Acá tenemos lo que es ya el programa abierto. Acá lo tengo. Acá. Acá estaba intentando practicar un poco, ¿no? Y acá vamos a crear lo que es una aplicación de consola. Bien. Esto lo oculté para que sea un poco más visible. Acá, estas vistas, los elementos están aquí también, lo que son los archivos y todo eso. Bien, entonces lo que vamos a hacer es este ejercicio de acá, a ver, el de la clase de canción. Creo que es uno de los ejercicios más fáciles, ¿no? Así que por eso lo voy a hacer, porque es más fácil. Mentira. Después hacemos si quieren los otros, pero tendríamos que pasar clases 2 veces por semana. Así que para que algunos, digamos, los que le entienden y los que no quieran pasar muchas veces, entonces sería opcional. O sea que hoy se va a registrar lo que es la asistencia para la ayudantía y ya después ya podemos pasar clases los días viernes también. Pero esa no se registraría para lo que es asistencia, digamos. Solamente las ayudantías que pasamos los días lunes. Sería así, ¿ya? A ver, voy a darme tiempo pues para pasar los días viernes así para que puedan aprender también, porque ese es más que todo, digamos, un propósito que tengo por el cual quise hacer ese examen de ayudantía para ser auxiliar, más que todo para enseñarles y así para que todos puedan aprender y puedan aprobar esta materia con una buena nota. Bien, entonces vamos a comenzar acá. Vamos a declarar las librerías necesarias para programar aquí en la consola que tiene C++ Builder. Bien, entonces acá declaramos la librería y ostrean. Tenemos que hacer el llamado a esa librería. Y ostrean después a la librería conio.h. Bien, después acá, como estoy trabajando yo con esta versión de C++ Builder, entonces tengo que importar el espacio de nombres, el cual es el using namespace std. Con esa línea se importa el espacio de nombres, porque si no como que me va a dar hartísimos errores, digamos, cuando quiera ocupar funciones que tiene C++ Builder. Bien, y acá lo que voy a hacer es poner una función de pausa, cual es getch. Un momento, compañero. A ver,
En su código conio.h no está bien escrito include. Ah, verdad, verdad. Muchas gracias, compañero. 5 puntos. Ya. No, esos 5 puntos se los debe al que comentó en el comentario de chat. Ah, ya, ya. Está bien. A ver, creo que acá se puede ver en el chat, ¿no? Include mi 8. ¿Quién fue ese? Ah, Miguel Quiroga, ¿verdad? Ya. Eso, y ahora vamos a crear lo que es el archivo header file que tiene extensión .h, en donde vamos a crear la clase de canción, porque estamos haciendo ese ejercicio, ¿no? Bien, entonces creamos acá un nuevo archivo, un header file, en donde vamos a codificar nuestra clase. Bien, vamos a hacer la clase canción. Creamos la parte privada, la parte pública. Acá yo les aconsejo que le pongan como primera letra una letra mayúscula para el nombre de la canción, porque después se maneja ese tipo de sintaxis. Siempre lo que son las clases, su primera letra comienza en mayúscula. Bien, acá creo el constructor, declaro el constructor, ¿no? Y acá lo que hago es inicializar el constructor, o bueno, ejecutar el constructor, mejor dicho. De esta forma, era 4 puntos acá. Bien. Bien. ¿Qué más me está diciendo el ejercicio? Dice desarrollar una clase canción con los siguientes atributos. Bien, tenemos como atributos a título, autor, año y género. Bien, título va a ser de tipo string. Autor también va a ser de tipo string. Año va a ser de tipo entero. Y también vamos a tener el otro atributo que es género, que va a ser de tipo string. Bien, estos van a ser los atributos de la clase, que casi siempre van acá en la parte privada, ya que solamente podemos acceder a ellos dentro de la clase. Para acceder fuera tenemos que crear los métodos modificadores y los consultores. Bien, entonces acá en el desarrollo del constructor lo que vamos a hacer es inicializar esos atributos. Título lo vamos a inicializar en cadena vacía, ya que se trata de un dato tipo string. Lo mismo que autor. Año iniciaría en cero. Y lo que es género inicializaría en cadena vacía. Bien. Después dice que va a tener otro constructor, pero este va a recibir parámetros. Los parámetros acá nos está dando de qué tipo de datos van a ser y también cuáles van a ser. Todos los parámetros van a ser los valores que vamos a asignar mediante ese constructor para nuestros atributos propios de la clase. Bien, así que como la sintaxis es parecida, entonces para hacerlo más fácil vamos a copiar y pegar. Y acá vamos a poner en este constructor que va a tener parámetros. Acá vamos a poner de que mediante este constructor vamos a ingresar por parámetro los valores para el título, para el autor, para el año y también para el género.
Bien. Vamos a copiar todo esto y acá vamos a vincularlo primero con la clase. Lo vinculamos así y acá vamos a desarrollar este constructor. Bien. Acá esta parte voy a copiarla porque vamos a hacer lo mismo acá abajo. Acá dentro del constructor que tiene parámetro. Y los vamos a igualar a los datos que van a entrar por parámetro mediante este constructor. Entonces, el atributo título sería igual al dato que está entrando por parámetro para el título. De la misma forma, el autor, el año y también el género. Bien. Entonces vemos que tenemos dos constructores. Uno que no recibe parámetros y otro que tiene parámetros. Bien, a ver, sigamos viendo el ejercicio. Dice que tenemos que crear los métodos, modificadores y los consultores. Los modificadores son aquellos métodos conocidos como setters. Digamos, son aquellos métodos mediante los cuales ingresamos valores para nuestros atributos. Y los consultores son aquellos métodos que nos permiten retornar el valor de un determinado atributo, que son más conocidos como los getters, que nos permiten retornar el valor de un determinado atributo. Bien, así que vamos a desarrollar y vamos a crear esos métodos. O mejor dicho, vamos a crearlos y vamos a desarrollarlos después. Bien, entonces acá creo lo que es el primero. Voy a crear los métodos setters, los modificadores. Bien, entonces acá creo los modificadores. Como no me van a retornar ningún dato, solamente van a ser procedimientos, entonces coloco que van a ser métodos de tipo void, porque no me van a retornar nada. Bien, entonces este método va a ser para asignar un valor a mi atributo título. Bien, este va a ser el método setTitle. El dato que va a entrar como valor para este atributo título va a entrar por parámetro y lo voy a declarar acá. De la misma forma voy a hacer para los otros atributos, los métodos modificadores para los demás atributos. Tengo 4 atributos, así que van a ser 4 métodos. Este sería para el autor, sería setAutor. Este sería para el año. Este sería de tipo entero, ¿no? Este sería para el género. Bien. Y acá voy a crear los métodos consultores, los que me van a retornar un valor. Bien. Voy a crear el método consultor del atributo título, el cual lo voy a nombrar getTitle. Título. Bien. Este método no va a tener ningún parámetro, ya que solamente nos va a retornar el valor que tiene nuestro atributo título. Vamos a declarar nomás el método acá. Voy a hacer lo mismo para los otros atributos. Creo el método getAutor que me va a retornar el valor del atributo autor. El getAño que me va a retornar el valor del atributo año. Como estos me van a retornar valores, por eso es que estoy poniendo
el tipo de datos que me va a retornar cada método. En este caso, getTítulo va a retornarme un dato que va a tener como tipo de dato string, de la misma forma autor y de la misma forma género. Año, como el atributo año tiene un tipo de dato entero, entonces su método consultor también me tiene que retornar el mismo tipo de dato. Bien. Entonces acá sería getGénero. getGénero. Ya. Bien. Y ahora todos estos métodos, los modificadores y también los consultores, los voy a desarrollar acá abajo de la clase, fuera de la clase. Bien, así que voy a copiar esto para hacerlo más rápido. Lo voy a ordenar acá un poco. Bien. Y lo que tengo que hacer es vincularlo con la clase. Lo vinculo ahí. Sonó medio raro eso. La otra vez cuando desarrollamos una clase, creo que nosotros lo hicimos acá dentro de la clase, ¿no? Pero esta vez lo estamos haciendo fuera de la clase. Así que cuando lo vamos a hacer fuera, tenemos que vincularlo con la clase. Bien, entonces acá lo vamos a ir desarrollando método por método. setTítulo lo que va a hacer es asignarle un valor que está entrando por parámetro y ese valor se lo vamos a asignar a nuestro atributo título. Vamos a hacer lo mismo para los otros atributos. Perdón, es autor. Bien. A ver, ¿alguien quiere entrar? Bien. Y hago lo mismo acá para género. Bien. ¿Está bien? Y acá en los métodos consultores, lo que haríamos simplemente es retornar el valor que tiene cada atributo según el método, ¿no? En este caso, getTítulo, lo que me va a retornar es el valor del título. getAutor me va a retornar el valor del atributo autor. getAño del año. Y getGénero me va a retornar el valor del atributo género o género. Bien, entonces ya tengo mis métodos propios de la clase, los modificadores y también los consultores. Y vamos a ver qué más me pide acá en este ejercicio. Me pide que haga un método imprimir, el cual me muestre todos los datos de la clase, o sea, todos los datos de los atributos. Bien, ese método lo voy a desarrollar acá. Ese método va a ser de tipo void porque lo que necesito es retornar los valores de todos los atributos. Así que no puedo utilizar la función return para retornar todos esos valores. ¿Por qué? Porque return solamente retorna un tipo de valor, solamente un valor. Bien, así que lo que voy a hacer acá
es ocupar lo que es la función code, que me permite mostrar mensajes en la pantallita negra, para así de esta forma mostrar los datos de cada atributo. Bien. Entonces acá declaro lo que es el método, que lo voy a llamar imprimir. Y acá más abajo lo voy a desarrollar. Bien. Vinculamos con la clase. Bien, y como les decía, vamos a utilizar la función code. Voy a concatenar el mensaje título. Va a ser igual a. Y acá voy a hacer uso de mi método getTítulo. Aunque también puedo poner directamente el nombre del atributo. Así que como he creado, digamos, acá este método que me está retornando el valor del título, entonces, como para no crearlo en vano, digamos, lo voy a utilizar acá, porque también puedo poner directamente título. Pero si ya lo tengo creado y casi no se lo va a ocupar, digamos, así que voy a ocuparlo acá, pues, para no crearlo en vano, aunque en algunos casos sí se crea en vano eso, ¿no? Pero en este caso yo lo voy a usar. Bueno, puedo poner t y con la flechita puedo hacer referencia a que es un método de la clase, aunque también lo puedo poner directamente acá. Voy a ponerlo directamente. Y acá pongo el nombre de mi método consultor, porque me está retornando un dato. Hago lo mismo para los otros atributos. Bien, acá sería el autor. Get autor. El año sería get año. El género sería get género. Muy bien, y para que no me aparezca todo junto, todo pegado, entonces voy a aplicar un salto de línea con la función enLength. Bien, y acá otro saltito de línea más para que cuando ingrese muchos datos, digamos, si creo más objetos de la clase, entonces los demás mensajes me los muestre más abajito para que no queden todos pegados. Bien, chicos, entonces acá lo que vamos a hacer es crear un objeto de la clase canción. Bien, pero antes de eso, acá tenemos que vincularlo con nuestro proyecto de consola. De la misma forma en que incluimos las librerías, tenemos que incluir el nombre del archivo, pero en este caso entre comillas dobles. Bien, acá a este archivo, si ustedes gustan, le pueden cambiar el nombre para que no quede con el nombre por defecto. Le dan clic derecho, rename, o si no, apretan F2. Creo que también funciona con F2. Bien, apreté F2. Acá le voy a denominar a este archivo canción. Entonces acá hago referencia a mi archivo canción, canción.h. Bien. Entonces acá, bueno, primero voy a probar a ver que no tenga errores y después continuamos. Caramba, dice 31 errores, me dice. A ver, vamos a ver por qué. Eso es porque acá no incluí la librería string. Bien. Miércoles.
Creo que también hay que ocupar acá el using namespace std. Muy bien, ya dio ya. Hay a veces que por problemas de librerías y por problemas de no sé qué cosa más, te da errores y a veces esos errores te atrasan, te atrasan. Entonces acá voy a crear un objeto de la clase de canción. Va a ser la canción A. Bien, entonces acá voy a poner los datos de la canción A. Acá lo que puedo hacer es ingresar los datos directamente acá, poniendo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque acá tengo creado lo que es un método constructor que recibe datos por parámetro. Así que yo puedo ingresar los datos para este objeto de la clase canción mediante el constructor. ¿Por qué? Porque tengo creado un constructor por parámetro, los cuales los datos que están entrando por parámetro, esos datos se están igualando a los atributos que tengo en mi clase. Bien, entonces acá voy a poner el título de una canción. A ver, no se me ocurre ninguna canción. Volverte a ver. Y acá nos inventamos un autor. Autor yo, año 2020. Y el género le voy a poner reggaetón romántico. Bien, solamente por poner cualquier cosa, ¿no? Bien, entonces acá voy a hacer el llamado a mi método imprimir. ¿Para qué? Para que me muestre los datos que puse acá. Que son los datos que se cargaron en mis atributos y que yo los voy a retornar mediante el método imprimir. Bien, y como ven chicos, ya me está retornando los datos que yo ingresé mediante el constructor de la clase. Esa es una forma más fácil para hacer, digamos, para ingresar datos. Aunque también pueden hacerlo con los métodos modificadores. Acá en este caso voy a crear otro objeto de la clase canción que va a ser el objeto B. Y le voy a ingresar datos mediante mis métodos modificadores. En subtítulo voy a ingresar lo que es un valor para el título. A ver, no se petusa, ¿no? ¿Se escucha bien, chicos? ¿Alguien que comente sí o no? En autor le voy a poner Becky. Chicos, ¿se escucha bien? A ver, a ver. Ah, se escucha bien, dice Marcelo. Ah, no, Miguel Quiroga. Marcelo Quiroga, Santa Cruz iba a decir. Ya, a ver, voy a fijarme en la sala, ya parece que hay gente esperando ahí donde está esto. Pucha, casi no me acostumbro a esto. A ver, participantes. Ah, están todos. Pensé que alguien estaba esperando. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer es... Estaba ingresando datos, ¿no? Bien. Año. Año 2018. Y voy a poner un valor para el género. Reggaetón. Y acá
abajo, después de los datos del objeto A, voy a imprimir los datos del objeto B. Bien, C título, C autor, C año, C género. ¿Está bien? Ahora, a ver, vamos a ver. Y también me está mostrando bien, así que existen esas dos formas para ingresar datos. Podemos ingresar los datos directamente a través de un constructor, como también a través de los métodos modificadores. Bien, entonces con esto ya tendríamos resuelto lo que es el ejercicio de la clase de canción. Bien. Eh, Creo que he visto por ahí de que hay algunos chicos que lo están haciendo en formulario y eso la verdad que es muy, digamos, admirable por ellos porque trabajar con formulario cuando uno no lo entiende muy bien cuesta, a veces cuesta, digamos, comenzar. Así que lo que yo voy a hacer a modo de práctica es pasar este código a formulario. Ya, lo voy a hacer ahorita. Aunque antes quería explicar algo. eh, algo. Acá nosotros podemos crear lo que son arreglos de objetos, así como un vector de objetos. Se puede crear eso. Así como se crea lo que son vectores de números enteros, vectores de flotantes, vectores de string. Eso comúnmente se lo conoce como arreglo. Solamente que a nosotros nos enseñaron, digamos, más, eh, nos enseñaron a conocer los arreglos como vectores y también existen arreglos que tienen dos dimensiones y que eso nos enseñaron eh, a conocerlo como matrices. Y también se pueden crear lo que son arreglos de objetos, como les estaba diciendo. Acá voy a crear un arreglo del objeto canción. Bien. Voy a crear el objeto C y voy a crear un arreglo. Bien, este arreglo va a tener 3 elementos. Bien. Entonces yo como tengo creado acá un arreglo, el cual tiene 3 posiciones, por así decirlo, lo que voy a hacer es ingresar datos para cada una de esas posiciones. Y van a ver de que se puede crear lo que son arreglos de objetos. En algún momento esto les puede servir para algún proyecto que realicen de la materia. Si que no me equivoco, les puede servir para el proyecto de lista de espera, creo que. Lista de espera, que eso más adelante el INGE pide lo que es un proyecto. Digamos, pide de que se formen grupos y que cada grupo trabaje sobre un proyecto que les dé. Y lo que es esta forma de trabajar con arreglo les puede servir. Bien, a ver, voy a explicarle un poquito eso. Entonces acá tengo un arreglo de canción con 3 objetos de canción. Entonces lo que voy a hacer es ingresar valores a ese objeto. Bien, para hacerlo más rápido voy a copiar estos datos. Y acá voy a ingresar datos para el objeto C en la posición 0. Bien, lo mismo. Lo mismo voy a hacer para la posición 1. Bien. Y lo mismo voy a hacer para la posición 2. Bien, acá voy a inventarme nombres. No sé, título 1. Voy a hacerlo más rápido. Este va a ser
título 2, título 3, autor 1, autor 2, autor 3, 2015, que se quede nomás, a ver, 2014, reggaetón, cumbia, no sé, pues salsa le vamos a poner. Bien, y ahora voy a imprimir cada uno de esos elementos de ese arreglo. Voy a imprimir el elemento en la posición 0, de la misma forma para las otras posiciones. Bien, a ver, vamos a ver si es que compila la primera o si me equivoqué en algo. Bien, como vieron, compiló la primera y como ven, se puede trabajar con arreglos de objetos. Tal vez algunos lo sabían, tal vez otros no, pero yo quería explicarles, digamos, para que supieran, porque yo en mi semestre, recuerdo que una vez de que el Inge copió y pegó código y yo no lo entendí muy bien esta parte, dije, ¿cómo está haciendo? Está trabajando con un vector y cómo le metió datos. Eso me preguntaba yo, digamos, y no sabía en ese semestre. Así que para que ustedes sepan, le quería explicar ese detalle. Bien, chicos, entonces, como les estaba comentando, voy a pasar este código a formulario. Bien, voy a crear un nuevo proyecto. En este caso va a ser un proyecto formulario. Claro, quiero guardar los campos porque voy a utilizar este código. No es que lo voy a hacer nuevamente. A ver, en el disco, nueva carpeta. Clase de canción. Aus 3 de agosto. Tengo que ordenar mejor mis archivos en desorden total. Bien, entonces ya tengo lo que es mi proyecto. Mi proyecto de formulario. Ahora, para hacerlo más rápido, voy a irme hasta donde guardé el anterior proyecto de consola, el cual le di como nombre clase aux, clase canción era, ¿no? Ah, debe estar abajo. Sí, está. Bien, entonces voy a copiar el archivo .h porque voy a trabajar sobre él. Bien, y lo que voy a hacer es guardar acá mi proyecto de consola. Bien, lo voy a guardar primero. Acá en el disco E voy a crear una carpeta. Clase canción for del 3 de agosto. Bien, voy a guardar acá todos los archivos. Bien, y en esa carpeta voy a copiar el archivo de la clase canción. A ver dónde está clase canción. Aquí está. Bien, acá lo voy a pegar. Bien, acá ya tengo lo que es el archivo donde está la clase. Ahora lo que voy a hacer es incluirlo al proyecto. Bien, entonces me voy acá en donde dice Project, creo que, añadir al proyecto. A ver, añadir al proyecto. Project, remove, añadir. Acá está buscando por esto, pero no, yo quiero añadir un archivo con extensión .h. Va, cualquier archivo le voy a dar. Ya, bien. Canción, abrir. Bien, acá ya me lo abrió seguro. Aquí está.
Bien. Ahora, como estoy trabajando en formulario, acá no necesito lo que es incluir estas librerías ni tampoco esto. Bien, y lo que voy a hacer es vincular a mi proyecto haciendo el llamado al archivo canción.h acá en la parte de la clase del formulario. Acá en esta parte se incluye. Entonces acá en la parte de la clase del formulario, porque esta es la clase que tiene el formulario, como ven, form, y está heredando lo que es los métodos y los atributos de una clase superior, el cual es la clase TenForm. Bien, entonces acá en esta parte incluimos ese archivo. Tiene como nombre de canción.h. Bien, y ahora como lo estamos incluyendo, vamos a ver si es que nos da algún error, pues, ¿no? Seguramente muchos errores. Seguramente muchos errores. Bien, dice 31 errores. ¿Por qué? ¿Por qué 31 errores? Bien, ese es porque estamos trabajando con el tipo dato string con la letra S minúscula y acá en formulario se trabaja con la S mayúscula para string. Entonces lo que voy a hacer es irme acá en la parte de shares, replace y acá voy a decir que me busque, oye, búscame la palabra string y acá marqué esta opción para que me distinga entre minúsculas y mayúsculas y acá para que solamente busque una palabra completa. Bien, el tipo de búsqueda va a ser global, es decir, en todo, en todo el archivo. Acá le estoy diciendo en todo el archivo origen y acá le estoy diciendo reemplace todo. Le digo, ¿quieres reemplazar string? Me está preguntando, le digo, sí, reemplazarlo todo. Bien, ya me reemplazó todo y ahora seguramente me va a dar error porque estoy ocupando estas funciones que no reconoce. Los archivos de consola no reconocen lo que es esta función code. Bien, entonces lo voy a borrar antes que me marque error, voy a dar a ejecutar y vamos a ver qué pasa. Bien, no tengo ni un error, qué bien. Bien, chicos, entonces vamos a programar lo que es ya la parte Shida. Bien, acá, o primero diseño el formulario. Vamos a diseñar el formulario primero. Me voy acá a la paleta, a la paleta, donde tengo los elementos. Y lo que voy a crear es acá en la parte adicional. Voy a crear lo que es una string Greek en donde voy a almacenar los elementos que ingrese mediante caja de texto. Primero voy a crear los edits. Bien, ¿cuántos edits voy a ocupar? A ver, voy a crear los labels también. Bien, los labels. Bien, son 4 atributos, así que voy a necesitar 4 cajas de texto. Bien, bien, bien. Lo voy a ordenar de esta forma para hacerlo más rápido. Bien, voy a hacerlo un poquito más ancho. Bien, esto va a ser para mi título. Esto va a ser para el autor. Esto, ay caramba, se perdió. Esto va a ser para el año. Acá le puedo poner año tranquilamente porque me reconoce la ñ. Y esto va a ser para el género. Bien, entonces estos edits voy a borrarle ese texto que tienen.
Me voy a la propiedad text y lo elimino. Bien. Ahora voy a darle nombres. Bien, este va a ser mi título, enter. Mi autor, mi año, mi género. Bien, acá voy a crear lo que es un botón, pero voy a crear uno de estos botoncitos que me permite poner diseño. Y voy a crear el string grid en donde voy digamos, los datos que voy a ingresar acá me van a aparecer acá en este string grid. Bien, este botón voy a ponerle como caption. Ya, como caption guardar. Bien, acá voy a decirle que acá en la propiedad king, que sea tipo ok, para que me ponga una flechita ahí, ¿no? Le da como un diseño. Bien, y acá voy a modificar esto, le voy a poner que como cantidad de filas solamente tenga una, cantidad de columnas que solamente tenga, bueno, que tenga 4, porque son 4 valores. Bien, voy a modificar lo que es el ancho de las casillas. ¿Dónde está? Tiene que decir default call which. El ancho por defecto de las columnas. Voy a ponerle 120. Bien, creo que basta con eso. Ah, me faltó un nombre. Este va a ser mi SG de string grid tabla. Muy bien, entonces, a ver, acá en esta parte voy a crear el objeto de la clase canción. Voy a crearlo de esta forma nomás. No voy a crearlo de tipo puntero, porque cuando lo creo de tipo puntero tengo que acceder a los métodos mediante la flechita. Y cuando ocupo, digamos, cuando creo los objetos sin tipo puntero, accedo a los métodos mediante el punto. Y algunos se preguntarán cuál es la diferencia que existe entre un objeto de la clase que no es puntero y otro que sí lo es. Y la diferencia es que uno, lo que son los objetos de clase puntero, tiene una dirección en la memoria en donde se almacena. Digamos, uno puede acceder a esa dirección en la memoria. Creo que esa dirección se encuentra, creo que en formato hexadecimal o algo así. En cambio, los otros objetos solamente se almacenan y uno no puede tener acceso a esos elementos en la memoria. Y si quieren saber más, pues investiguen también ustedes un poquito. Y bueno, esa sería lo que es la diferencia. Bien, y ahora lo que voy a hacer es crear el método principal, ¿no? El método que me va a permitir mostrar o si no, pasar los datos que voy a poner en mi caja de texto hacia mi string grid. Bien, eso lo voy a desarrollar acá en esta parte. No, voy a declararlo acá, mejor dicho, y lo voy a desarrollar acá en la parte de los llamados. Bien, acá voy a declarar el método. Como voy a desarrollarlo en la parte de los llamados, entonces lo voy a declarar acá en la parte pública de la clase del formulario. Ven, acá está la clase del formulario, como le estaba diciendo antes. Y acá en la parte pública voy a declarar ese método. Ese método va a ser de tipo void. Y le voy a poner como nombre pasar a tabla. Bien. Este método va a tener un objeto que va a entrar por parámetro, aunque ustedes también pueden ponerlo distinto, digamos. Aunque sin parámetros y
solamente crearlo dentro de la clase funcionaría también. Aunque en esta ocasión voy a hacer de que el objeto entre por parámetro. Más o menos así como avanzamos con el LINGES ahorita, en donde acá, si mal no recuerdo, había un método que era clase a formulario y de formulario a clase, en donde los objetos entraban por parámetro. Bien, así que para no perder, digamos, esa forma en la que enseñaba el ingeniero Zurita, entonces voy a hacer de que este objeto, que va a ser mi string grid, entre por parámetro. Entonces, este objeto va a ser de tipo string grid, el cual va a ser el string grid que creé en mi formulario, ¿no? Y acá le pongo que va a tener como nombre A. Este objeto siempre es de tipo puntero. Los objetos que creamos en el formulario siempre se crean de tipo puntero, como verán acá. Todos tienen el asterisco. Todos son de tipo puntero. Bien, voy a ponerle A. Y acá voy a crear mi objeto de la clase canción, el cual va a ser un objeto normal nomás. Así. Bien. Copio esto y lo voy a desarrollar. Al parecer acá me está marcando error, pero a ver, voy a ejecutar. No, falsa alarma. Bien. Entonces acá en la parte del... Ay, caramba, ¿qué pasó acá? Bien, acá en la parte de los llamados, entonces voy a desarrollar el método. Y tal cual como ven acá, este es el constructor del formulario. Y como ven, está vinculado con la clase del formulario, ¿no? Así que lo que yo voy a hacer también es vincularlo, porque este método está declarado en la clase del formulario. Así que sí o sí hay que vincularlo. Bien, entonces acá lo voy a desarrollar este método. ¿Y cómo lo voy a desarrollar? Esa es la gran pregunta. Bien, lo que yo voy a hacer es meter los datos de mi caja de texto. Voy a ingresarlos a la última fila de mi string grid. Como saben, mi string grid ahorita está comenzando con una dimensión de fila de 1. Tiene como dimensión filas 1. Bien, así que lo que yo voy a hacer es ingresar esos datos a la última posición. ¿Y cuál sería la última posición de mi string grid actualmente? Sería la posición 0. ¿Por qué? Porque como la dimensión de filas es 1, entonces la última posición es 0 porque el límite es 1, digamos. Es como vectores, o sea, las posiciones van hasta menor a la dimensión. Bien, así que, ¿cómo yo sé cuál es la última posición disponible de mi string grid? Eso yo lo sé restándole una posición a mi dimensión de filas que tiene mi string grid. Entonces, la última posición sería la dimensión de filas, o sea, cuántas filas tiene mi string grid, menos 1. Así que eso es lo que vamos a hacer acá. Bien, entonces, a ver. Bien, acá voy a desarrollar ese método. En mi string grid, que acá como ven, el string grid que está entrando por parámetro tiene como nombre A. Bien, entonces A en su propiedad cells, así. Esta propiedad vendría a ser como la celda que tiene el string grid y esta celda tiene dos posiciones. La primera es para la columna y la segunda es para la fila. Es algo más o menos así al revés como vemos en vectores, como vemos en matrices. Porque en matrices vemos de que la primera posición es para la fila y la segunda posición es para la columna. Acá en este caso, la primera posición es para la columna y la segunda es para la fila. Bien, entonces acá en la columna 0
fila, como ya dijimos, vamos a ingresar datos a la última fila. Y la última fila la sabemos obteniendo lo que es la dimensión de filas de nuestro string grid. ¿Y cómo sabemos cuántas filas tiene nuestro string grid? Eso lo sabemos haciendo el llamado acá a la función rowCount, a la propiedad rowCount, mejor dicho, porque es una propiedad. Bien. La propiedad rowCount me retorna la cantidad de filas que tiene mi string grid. Entonces acá voy a poner -1 para hacer referencia que voy a insertar ese dato a la última fila disponible de mi string grid. Entonces esto va a ser igual a mi objeto B. Mi objeto B, perdón, es punto acá. B va a ser igual al título, porque en la primera columna va a estar el título, después el autor y así va a estar en orden. Entonces acá pongo get título. Bien. Y voy a hacer lo mismo para las otras columnas, para hacerlo más rápido. Bien, acá para la columna 1, la 2, la 3, para la 1 sería ingresar el dato del autor. Para la 2 sería el año. Y para la 3 sería el género. Bien. Género. Ay, caramba. Ahora sí. Bien, acá en año nos está retornando un tipo de dato entero. Así que las celdas del string grid reciben datos de tipo string, de tipo texto. Así que lo que yo voy a hacer acá es convertir ese entero a string para no tener problemas. Bien. Así que hago uso de la función para convertir de entero a string grid, el cual es int_str, que convierte de entero a string, mejor dicho. De entero a string. Bien. Y al final, ¿qué voy a hacer? Voy a incrementar en 1 la dimensión de las filas que tiene mi string grid. Y eso lo voy a hacer incrementando en 1 a la propiedad rowCount que tiene mi string grid. Entonces acá sería arrowCount igual a arrowCount más 1. Bien. De esta forma, lo que estoy haciendo es insertar lo que son todos esos valores en la última fila de mi string grid. Ahora voy a programar el evento del clic acá en el formulario. Aquí. ¿Y qué va a hacer ese evento? En ese evento lo que vamos a hacer es capturar los datos que ingresemos en nuestra caja de texto. Esos datos los vamos a capturar para los atributos de nuestra clase canción. Bien, entonces acá voy a hacer uso de mi objeto de la clase canción, que es A. Entonces, al objeto A, haciendo uso del método modificador, el cual es setTítulo. Voy a ingresar por parámetro el valor que le estoy ingresando acá a la caja de texto del formulario, acá, cuyo nombre tiene título. Ese es el nombre de ese elemento, título. Text. De la misma forma hago para capturar los valores para los demás atributos. Acá sería setAutor. No sé qué hice. Se me borró todo. Ya. Acá sería setAutor. Más bien que existe el control Z. ¿No? Ya sería autor. Año. Acá para año tendría que convertir lo que es este string a entero. Así que
ocupo la función para pasar de string a entero. strtoin sería. Así. Bien. Y acá sería sep género. Ay, caramba. El título es género sería. Y acá sería año. Bien, ya están todos los datos para cada uno de los atributos de mi clase de canción. Y ahora solo me toca probar. Vamos a ver. Voy a guardar todo y voy a ejecutar el programa. Vamos a ver. ¿Cómo fue? ¿Me salió o no me salió? Ya. No sé qué canción. Volverte a ver. Autor. Miguel. Año 2000. Género. Música le voy a poner. Bien, ahora voy a ingresar los datos. Acá me faltó. No va a dar, no va a dar. Me faltó acá hacer el llamado a mi método. A ver, ¿dónde está? A mi método pasar a tabla. Eso me faltó. Van a disculpar, compañeros. Como es un método propio de la clase, entonces no hace falta vincularla con ningún objeto. Entonces directamente invocamos al método pasar a tabla. Este método recibe dos datos por parámetros. Uno es el string grid que creamos en el formulario, el cual tiene como nombre sgTabla. Y el otro es el objeto de la clase canción, el cual es mi objeto A que tengo creado acá. Acá en esta parte de arriba tengo creado mi objeto A. Bien, entonces ahora sí me tiene que dar. Vamos. A ver, autor. Bueno, démoslo ahí. 2000, género, música. Ok, y bien. Como ven, está pasando los datos que estoy poniendo, me los está almacenando en mi string grid que tengo creado acá abajo. Bien, vamos a probar con otros datos. La última noche. Autor Raúl. Año 200 le puse hace rato. Música clásica. Bien. Y está guardando los datos en el string grid de manera correcta. Esa sería una forma de cómo pasar una clase que creé para lo que es un proyecto de consola, pasarlo para un proyecto de formulario. Esa sería la forma. Bien, ahora nos pasamos directamente al otro ejercicio. Lo voy a guardar esto, después se lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Guardar todo. Bien, voy a crear otro proyecto de consola. Rápido. C++. Bien, ahora vamos a hacer lo que es el ejercicio de la cafetera. Bien, desarrollar una clase cafetera con atributos capacidad máxima, tanto. Bien, creo el archivo header file. Le doy aquí, new, otros, archivos individuales, header file, ok. Bien, acá creo mi clase cafetera. Bien. Acá esto ya estaba viendo un poco de este ejercicio y logré identificar estos atributos para esta clase. Acá me está diciendo claramente que los atributos van a ser capacidad máxima y acá me está dando una descripción de para qué va a servir ese atributo. Entre otros atributos vamos a tener el atributo cantidad actual y también el atributo temperatura. Bien, capacidad máxima, cantidad actual y temperatura. Bien, los creamos. Capacidad máxima,
cantidad actual. Y temperatura lo vamos a dejar como string. Bien. Esto sería en la parte privada de la clase. En la parte pública inicializamos el constructor. Bien, a ver, ¿qué más nos dice? A ver. Dice, dice constructor predeterminado. Establece la capacidad máxima en 1000 y la actual en 0. Bien. Capacidad máxima en 1000 y la actual en 0. Bien, entonces voy a desarrollar el primer constructor, el constructor predeterminado. Con eso me está diciendo que no va a tener ningún dato que entre por parámetro este constructor. Bien, voy a desarrollarlo. Voy a vincularlo con la clase. Ya. Esto me está diciendo que la capacidad máxima, mi atributo capacidad máxima, tiene que inicializarse en 1000 ml. Y cantidad actual tiene que inicializarse en 0. Eso era lo que decía, ¿no? Actual en 0. Bien. Y acá me dice que tengo que crear otro constructor. Y acá me dice que el constructor tiene que tener las siguientes características. Dice, la capacidad máxima, con la capacidad máxima de la cafetera, inicializa la cantidad actual de café igual a la capacidad máxima. Bien, acá cuando me está diciendo constructor con la capacidad máxima de la cafetera, entonces me está diciendo que este dato para la capacidad máxima va a entrar por parámetro. Bien, y acá me dice que la cantidad actual va a iniciar igual a la capacidad máxima. Bien. Entonces procedemos a crear ese constructor. Como les comenté acá, acá me está diciendo que el constructor tiene que entrar como, bueno, tiene que tener un dato por parámetro, el cual va a ser el dato para la capacidad máxima. Por eso es que dice constructor con la capacidad máxima de la cafetera. Y que el mismo dato va a ser igual a la cantidad actual. Bien, así que este constructor va a tener como parámetro la capacidad máxima. Bien. Lo voy a desarrollar acá abajo. Bien. Y el enunciado de bueno, de esas instrucciones que me daba, ¿no? Para hacer el ejercicio dice de que la cantidad actual va a ser igual a la capacidad máxima, que en este caso la capacidad máxima va a entrar por parámetro. Pero este dato capacidad máxima, acá me estaba comiendo una M. Este dato de capacidad máxima va a ser igual a la capacidad máxima que va a tener nuestro objeto nuestro objeto tipo cafetera. Entonces la capacidad máxima va a ser igual a la capacidad máxima que ingresemos por parámetro mediante el constructor, ¿no? Bien. Y después me decía que la cantidad actual iba a ser igual a la capacidad máxima. Entonces acá vamos a igualar la cantidad actual. La vamos a igualar con la capacidad máxima, porque eso era lo que me dice ahí en el enunciado. La cantidad actual de café igual a la capacidad máxima, está bien. Y acá en este otro enunciado me dice constructor con la capacidad máxima y la cantidad actual, o sea que ambos datos van a entrar por parámetro, la capacidad máxima y la cantidad actual.
Bien, y acá me está poniendo lo que es una condición. Dice, si la cantidad actual es mayor que la capacidad máxima de la cafetera, entonces la ajustará al máximo. Ya. Bueno, es una pequeña condición. Si la cantidad actual es mayor que la capacidad máxima de la cafetera. Bueno, aquí voy a dividir la pantalla mejor para trabajar de una mejor forma. Aquí está. Bien. Ahora sí. Bien, entonces tengo que crear otro constructor. Y como les comentaba, este va a recibir dos parámetros. Uno para la capacidad máxima y otro para la cantidad actual. Bien. Lo desarrollo más acá abajo. Bien. Y la condición nos dice, si la cantidad actual es mayor que la capacidad máxima, entonces si la cantidad actual que estamos ingresando por parámetro es mayor que la capacidad máxima de la cafetera, es mayor que la capacidad máxima que está entrando por parámetro, entonces dice que hay que ajustar la cantidad actual al máximo. Entonces la cantidad actual, en este caso mi atributo cantidad actual, va a ser igual a la capacidad máxima que está entrando por parámetro. Bien, solamente estoy siguiendo las instrucciones que me dice acá. Entonces la cantidad actual va a ser igual a la capacidad máxima que entra por parámetro. Bien. Ya tenemos creado lo que son los constructores. Ahora vamos a desarrollar los métodos propios de la clase. El primer método propio que me dice es llenar cafetera. Dice, hace que la cantidad actual sea igual a la capacidad. La capacidad máxima será. Bien. Entonces acá declaro el método llenar cafetera, el cual va a ser un método tipo void porque no me está diciendo que retorne ningún valor. Bien. Vínculo con la clase. Bien, y solamente lo que me dice es que la cantidad actual va a ser igual a la capacidad máxima, ¿no? Y eso tiene sentido, pues, ¿no? Porque si voy a llenar una cafetera, entonces voy a llenarlo a su máxima capacidad. Bien, ya tenemos desarrollado ese método. Ahora vamos por el otro. Dice servir taza, el cual tiene un dato que va a entrar por parámetro. Dice simula la acción de servir una taza. No sé si lo ven. Dice simula la acción de servir una taza con la capacidad indicada por un entero. Si la cantidad actual de café no alcanza para llenar la taza, se sirve lo que quede. Servir taza. No se entiende mucho este ejercicio. Bueno, ese método ya tiene un dato entero que va a entrar por parámetro, el cual va a ser la cantidad que vamos a servir a esa taza. Desarrollo el método.
Bien, y aquí vamos a ver nuevamente las condiciones. Dice, bien, la capacidad, bueno, la cantidad va a ser indicada por el entero que está entrando por parámetro. Si la cantidad actual de café no alcanza, ya. Acá vamos a crear una variable con el nombre tasa. Esta variable va a ser de tipo entero. Y acá vamos a simular que tenemos una taza cuya capacidad es 100 ml. Bien, y ahí en el método me dice si la, a ver, si la cantidad actual de café no alcanza para llenar la taza. Bien, entonces si la cantidad que estoy ingresando por parámetro, a eso se refiere, ¿no? Creo que no. A ver. Bueno, cuando yo sirvo una taza, esta cantidad va a salir de la cantidad actual que tengo en mi cafetera. Por ejemplo, si aquí en mi cafetera tengo 500 ml y lo que voy a hacer yo es servir 100 ml para una taza, entonces mi cantidad actual se va a reducir en 100 ml. Entonces ya no tendría 500 ml, sino tendría 400. Mm, Bien, entonces vamos a seguir lo que nos dice eso. Dice si la cantidad actual es menor. Bueno, a ver, leamos otra vez. Si la cantidad actual de café no alcanza para llenar la taza. Ya. Creo que no voy a crear acá esta variable porque lo que me está diciendo es si la cantidad que voy a ingresar acá, si la cantidad que voy a servir es mayor a la cantidad actual, entonces yo no voy a poder servir esa taza de café porque tengo menos cantidad de café en mi cafetera. Y si es que sucede eso, pues entonces no va a alcanzar la cantidad de café que tengo en la cafetera para servir la taza de café. Así que acá como condición pondría si la cantidad actual es menor que la cantidad que voy a servir, la cantidad que voy a servir va a entrar por parámetro. Entonces, si esta condición se cumple, si la cantidad actual es menor, voy a decir que me muestre un mensaje en la consola que diga no alcanza. Bien. ¿Y por else qué hago? Bien, por else lo que voy a hacer es servir la taza. Bien, y cuando sirva la taza va a salir determinada cantidad de café de la cafetera. Así que esa cantidad que salga se la tengo que reducir a mi cantidad actual de café. Entonces va a ser cantidad, no es cantidad actual, va a ser igual a cantidad actual menos la cantidad de café que voy a servir. Bien. ¿Qué más dice? ¿Te sirve lo que quede? Bueno, entonces ahí estaría, ¿no? Ya. Ese sería el método. Bien, entonces vamos a desarrollar el otro método que es vaciar cafetera. Y bueno, ese método es bien sencillo, nada más es poner la cantidad actual a cero, me dice. Pone la cantidad de café actual en cero. Voy
Vaciar cafetera. Bien. Dejo un método tipo void también. Y simplemente lo que hace es poner la cantidad actual de café que tengo en la cafetera a 0. El siguiente método dice agregar café. Bien, lo que hace este método es añadir una determinada cantidad a la cafetera, el cual me dice que ese dato, o sea, la cantidad de café que voy a añadir a la cafetera, va a entrar por parámetro. Bien, entonces declaro el método. Agregar café. Bien, la cantidad que voy a agregar va a entrar por parámetro. Acá más abajo voy a desarrollar el método. No sé si lo saben. Bien, entonces lo que haría acá simplemente sería incrementar a la cantidad actual, la cantidad que estoy ingresando mediante este método. Bien. Y después tengo el método de imprimir, que básicamente sería igual al método de imprimir que hice en mi clase canción. Ay, ¿qué hice? Participantes 9 nomás dice. Se han salido algunos. Ni modo, como yo dije, voy a tomar o voy a sacar una captura. Voy a sacar una captura al final de la clase que ya se va a acabar ya. Parece que no vamos a poder desarrollar los otros ejercicios, pero para el día viernes, si es que quieren, entonces voy a hacer una clase más para que aquellos que quieran aprender un poco más, entonces yo les pueda enseñar un poquito más. Bien, y acá voy a imprimir todos los valores de mi clase cafetera, el cual tenemos a capacidad máxima de la cafetera. Bien, y lo que vamos a hacer es retornar mediante mi método get, aunque no tengo los métodos get, tampoco los métodos set, ¿no? No, acá el ejercicio no me está pidiendo que cree esos métodos, por eso no lo cree. Bien, entonces voy a poner el nombre de los atributos nomás acá. De esa forma también se puede. Capacidad máxima. Ya, la máxima. No, así. Bien, y acá voy a poner un salto de línea. Un salto hacia abajo. Y acá otro salto de línea. Acá voy a mostrar la cantidad actual. Acá la temperatura. Y acá retorno la temperatura. Bien, entonces ya tendría todos mis métodos. Acá me falta incluir la librería string. Y acá me falta poner el using namespace, el espacio de nombre, porque si no, todavía no me va a salir error.
Esto también tengo que incluirlo acá en la consola. Bien, y acá me faltan varias librerías. Y también me falta incluir mi archivo en donde tengo creada la clase. Incluyo la librería Conio, la Iostrea, la librería, bueno, hay uno de más. Acá incluiría mi archivo donde tengo creada la clase, el cual es file2.h, que si ustedes quieren después le pueden cambiar el nombre. Aquí voy a crear un objeto de la clase cafetera. Y bien, a ver, vamos a ver si me da errores. Seguramente sí, porque este programita es bien exigente. Bueno, al parecer no me dio errores mucho. Bien. Entonces acá voy a añadir datos a mi objeto de la clase cafetera mediante el constructor. Como no tengo métodos modificadores, entonces voy a añadirle datos mediante el constructor y voy a utilizar el constructor que tiene dos parámetros. Está acá mi constructor que tiene dos parámetros. El primero es para la capacidad y el segundo es para la cantidad actual. Y acá en este constructor le voy a decir, en el constructor que no tiene ningún parámetro, voy a inicializar mi atributo temperatura. Y como temperatura tiene un tipo de dato string, entonces le voy a poner acá entre comillas dobles, no sé, 50 grados centígrados. Así. Temperatura. Bien, entonces acá voy a poner mi capacidad máxima que va a ser 1000. La cantidad actual que va a ser, no sé, 500. Y acá abajo voy a hacer el llamado a mi método imprimir. Bien, a ver, vamos a ver si me imprime los datos de... ¿Dónde leí? Los datos que tengo en ese atributo de la clase cafetera. Bueno, acá me faltó incluir la función para que se pause la consola, porque si no se termina saliendo. Bien, a ver, capacidad máxima me aparece en un dato nada que ver. A ver, vamos a ver por qué es eso. Claro, porque, a ver, aquí estoy estableciendo, ¿no? Entonces la cantidad actual va a ser igual a la capacidad máxima, pero acá lo que tenía que haber hecho también es, digamos, si no se cumple esta condición de que la cantidad actual sea mayor a la capacidad máxima, entonces simplemente que cantidad actual sea igual a la cantidad actual que está entrando por parámetro. Bien. Y lo que es la capacidad máxima va a ser igual al dato que entra para capacidad máxima nomás, independientemente si se cumple o no la condición. Bien, ahora sí. Bien, entonces
como vemos, ya me está mostrando lo que es los datos que estoy ingresando por parámetro mediante el constructor, ¿no es cierto? Acá me muestra 1000 y acá 500, y esos datos se los estoy ingresando mediante el constructor acá. Y lo que es temperatura no me estaba mostrando nada, ¿no? Pero eso es porque tengo que ponerle también acá en cada constructor de que la temperatura y tenga un valor inicial. Bien, ahora sí, me va a mostrar lo que es el dato del atributo temperatura. Ahora sí, 50, y acá me pone esa barrita porque creo que no reconoce el símbolo de grados. Muy bien, chicos, ha sido 1 hora y media de clase, más o menos. Y bueno, hemos hecho estos 2 ejercicios que se lo voy a compartir en un momento por el grupo. Y a ver, ¿quiénes siguen presentes? Digan hola. Bueno, aunque siga presente, la verdad no puede seguir toda la clase. No importa, compañero, la cosa es que hizo el intento. Y creo que también estoy grabando la clase, así que lo puedo compartir eso por el grupo para que lo vean después del video. Bueno, compañeros, a ver, voy a hacer una captura de los que están presentes para después ponerlo en una lista y para final de semestre entregarle esa lista al ingeniero, porque él me dijo de que el asistir a las clases de auxiliatura va a tener nomás su puntaje. Así que no se descuide mucho por esa parte porque estos puntos les pueden ayudar, digamos, en algo para que puedan aprobar la materia. Bien, a ver, acá voy a ver quiénes están presentes. Solamente somos 9. Voy a sacarle una captura. Bien. A ver, estoy haciendo eso. Bien. Entonces ahorita lo voy a guardar en un archivo. Bien. Asistencia 3 de agosto, auxiliatura, estructura de datos 1. Bien, ya están guardados ya. Ya queda, digamos, una evidencia de que asistieron a la clase. Bueno, compañeros, a ver, comenten a quienes les gustaría pasar clases de auxiliatura también los días viernes, si es que quieren. Ahí ya no se va a tomar lo que es asistencia porque puede ser de que algunos compañeros no tengan tiempo por motivos de, no sé, tengan tareas de otras materias, o si no, algo así. Comenten, a ver, los escucho. ¿Alguien está por comentar por ahí? Chicos, ¿me escuchan? Bueno, compañeros, como dijiste, los que no pueden, pues harán su esfuerzo en participar en la siguiente Claro, clase. ajá. Sí. Ya pues, ahí podemos practicar. Yo más que todo lo llamo practicar, digamos, como somos compañeros. Y pues uno, lo que es los lenguajes de programación, así por completo, uno no creo que se le pueda aprender lo que es
ya todos los métodos, todas las funciones que tiene, porque un lenguaje de programación y más que todo el C++, pues es bien, bien completo, tiene hartísimas cosas. Así que podemos aprender pues entre todos, ¿no? Así que por eso es que, si es que gustan, puedo pasar clases también los viernes y así más que todo ayudarle a lo que quieran, para que me puedan realizar preguntas y para que puedan, no sé, pueden decirme también qué ejercicios del práctico hacer o también podemos comenzar haciendo los proyectos que el ingeniero suele dar para final de semestre. Eso también estaba pensando hacer, así para que ustedes no tengan problemas después para hacer esos proyectos, porque como ustedes saben, para final de semestre todas las materias se juntan y no hay tiempo que alcance después. Así que, ¿qué dicen compañeros? A ver, no sé si están comentando por el chat. Estaban comentando por el chat y yo casi ni le estaba tomando importancia. Dice, hola, estaría bien, dice Luis Fernando Flores. Sí sería bueno, dice Willy Daniel. Miguel Ángel Quiroga dice, para mí está bien los viernes cuando se pueda. Ya, entonces en eso quedamos compañeros. Los que gusten, entonces nos vemos el día viernes y los que no tengan tiempo por, no sé, o simplemente porque no quieran, entonces nos vemos el próximo lunes. Bueno, entonces hasta en otra ocasión, compañeros. Hasta luego. Nos vemos. Nada más, compañero, gracias por la clase. Listo. Chao, amigo.